Buenos días, señoras, señores diputados, señores miembros de la mesa. Un placer estar de nuevo aquí compareciendo ante todos ustedes para explicar las líneas o avanzar las líneas fundamentales básicas sobre las que ha de desarrollarse el trabajo del departamento que tengo el honor de dirigir y que incluso ha cambiado el nombre, como han visto, que es Industria, Competitividad. Y la palabra competitividad es clave en el escenario económico actual de la competitividad de nuestras empresas, de industriales, turísticas, comerciales. Depende el empleo de calidad y depende el futuro también de la economía española y aragonesa y también de desarrollo empresarial, porque entendemos que en esta sociedad moderna, a mayor desarrollo empresarial, más oportunidades y mejor se combate, en este caso, la tasa de desempleo, que aun siendo una tasa de desempleo que nunca podemos considerar como aceptable, desde luego de la salud, del desarrollo empresarial va a depender también la creación de empleo. Con lo cual, vaya en primer lugar mi agradecimiento por su asistencia y, si me permiten, voy a hacer una primera definición del marco donde nos encontramos. El marco es, en la Comunidad Autónoma de Aragón, yo me atrevo a calificar relativamente bueno, ya que venimos de unos años en los que la economía se ha ido tonificando. Si en el 18, según el INE, la economía de Aragón creció a un ritmo del 2,5%, las previsiones de las diversas entidades de análisis hablan de la economía aragonesa puede crecer en este 2019 en torno al 2,7% y también ya tal y como se están comportando los mercados y la situación económica global va a influir, pero se mantienen las tasas de crecimiento para el 2020 en la Comunidad Autónoma de Aragón en torno al 2%. Saben también que un indicador fundamental del pulso de la economía de la Comunidad Autónoma de Aragón lo corresponden las exportaciones, el comercio exterior, que da un análisis o un grado de la competitividad de nuestra economía, y en este dato pues las exportaciones aragonesas habían crecido en términos interanuales un 3,57, mientras que la del Estado era el 8,7, abriéndose paso en la exportación sectores de mucho peso que son estratégicos en Aragón, como el sector agroalimentario, lo que hace que la economía aragonesa tenga puestos varios pilares fundamentales, como son los sectores industrial, los sectores agroalimentario, el sector logístico, con lo cual la vulnerabilidad al comportamiento de la economía global podemos decir que tenemos puntos fuertes para que no nos afecte en exceso. También, en lo que respecta al comercio minorista, hay signos que está perdiendo algo de fuerza el consumo y, desde luego, aunque ese comercio minorista da una idea también del consumo de los hogares, pues tenemos que estar atentos porque también refleja un poco las tendencias globales de la desaceleración económica que se puede estar vislumbrando en el horizonte. Nuestro sector industrial, que es una pieza clave en el entramado de la economía aragonesa, como saben, ocupa aproximadamente en torno al 22% del PIB, 6 puntos por encima de la media de España, y hay sectores determinantes, el sector de la automoción, del cual se están teniendo buenas noticias, después de una lucha importante en la competitividad de las plantas con la compra de PSA por Opel. Tenemos una buena noticia, como saben, que se ha presentado un vehículo eléctrico fabricado en Aragón, y eso ha sido, como lo han visto en la prensa, tras la reunión que mantuvimos con el sector de la automoción, un acicate para todo el sector de la automoción aragonés de partes, piezas y componentes. En cuanto al empleo, pues ahí tenemos los datos. Creo que ustedes y estos somos todos muy sensibles a estos datos, el seguimiento de los datos. Tenemos una tasa de paro en torno al 9,98%, como saben, 4 o 5 puntos siempre por debajo de la media de España. Y hago referencia al punto anterior cuando estamos hablando de diversificación de la economía, que son sectores que, aunque hay comportamientos dispares unos y otros, el sector servicios, el sector industrial, pues al menos el dato de la industria arroja datos favorables en la economía aragonesa. En cuanto al turismo,
Yo creo que un sector clave, lo saben sus señorías, y porque juega un papel fundamental también en las áreas de despoblación, y este sector ya es conocido por todos, que tenemos aproximadamente unas 8.000 empresas, que ocupa aproximadamente ese 10% del PIB y con recursos turísticos de gran envergadura, magnitud y calidad, creo que está alcanzando posiciones positivas. De hecho, se han incrementado el número de pernoctaciones y el número de visitantes en nuestra comunidad autónoma. Pero si hemos de ser realistas, señorías, si debemos de serlos, disculpas, la inestabilidad política nacional también nos afecta. Nos afecta porque nosotros creemos que conviene que haya un gobierno de la nación, aparte de otras cuestiones fiscales que afectan al presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón. Creemos que esa inestabilidad es fundamental que se resuelva cuanto antes, ya que también es un motor de la economía española, la estabilidad del Gobierno y, por ende, de la economía aragonesa. Tampoco las circunstancias internacionales son muy favorables en estos momentos. No me voy a extender, podríamos entrar en un análisis mucho más detallado, pero las guerras comerciales entre Estados Unidos y China, los temas del Brexit, pueden afectar a nuestra economía y hemos de estar muy vigilantes. Líneas generales de la política que entendemos que vamos a seguir. La base de partida son el acuerdo de gobernabilidad para investir al presidente Lambán, donde los 4 grupos políticos, Partido Socialista, Unidas Podemos, Xunta Aragonesista y el Partido Aragonés, suscribieron ese acuerdo con esas medidas, y yo no voy a relatar los puntos que hacen referencia a nuestro compromiso político de impulsar, pero ustedes lo conocen de sobras, que es el acuerdo de estabilidad, aquí está, de investidura y gobernabilidad, donde el Gobierno pretende llevar a cabo esas medidas que se han pactado en la composición del Gobierno. En materia de política industrial hay 2 cuestiones irrenunciables, aunque no sea noticia. La política de seguridad industrial, tenemos más de 3 millones de instalaciones en Aragón. Estas son instalaciones regidas por la política industrial, alta, baja tensión, ascensores, cámaras frigoríficas, instalaciones de almacenamiento de productos químicos. Digo que tenemos 3,5 millones de instalaciones y hay un cuerpo técnico destinado a las autorizaciones, a las inspecciones periódicas, etcétera, etcétera, que es fundamental, y ahí estamos colaborando con un modelo que vamos a imponer de digitalización de los expedientes de instalaciones. Cada año se tramitan unas 26.000 autorizaciones y, desde luego, ese esfuerzo con todas las entidades de control reglamentarias vamos a seguir en esa línea. En segundo lugar, hay otro tema clave que es fomento industrial y política general de apoyo a nuestra PYME. La PYME, que es parte fundamental del entramado por su composición y por su función también, sobre todo esas pymes que están diversas o dispersas por todo el territorio, lo lógico es que se incorporen, como ya lo hemos dicho cuando estábamos en la oposición, a la digitalización, a la industria 4.0 y luego incorporar nuevos materiales que están siendo la colaboración con la universidad en nanotecnologías, conceptos como nuevos materiales, movilidad, biotecnología, etcétera, etcétera, con una máxima, la transición a la economía justa, pero una transición a una economía cada vez más verde. Programa de ayudas a la PYME y, lógicamente, nos vamos a centrar también en esa digitalización de las empresas industriales aragonesas y, sobre todo, para hacerlas más competitivas, en que el horizonte de actuación sea siempre pensando en esa economía baja en carbono, en esa economía verde. Y no nos olvidamos que una empresa con productos homologados, bajos en carbono, su actividad, etcétera, etcétera, consigue empleo de más calidad y, además, empleo más sostenible a largo plazo. En la energía, ¿qué les voy a decir? Tenemos grandes hándicaps a desarrollar en esta legislatura, que es lograr que se puedan incorporar al sistema eléctrico nacional los parques eólicos y fotovoltaicos que están poblando nuestro territorio y que, además, son un efecto fundamental de generador de empleo y, además, con una parte importante de economía social, porque
muchas veces cuando esos parques o esas instalaciones van en terrenos públicos constituyen un ingreso para los ayuntamientos, empleo local y luego su mantenimiento también genera empleo. Lógicamente, nos vamos a mover en el marco de energía y clima que incluye el Plan Nacional de la Ley de Cambio Climático y la transición energética y en la estrategia de esta transición justa. No puede ser de otra manera. Hay un tema fundamental que hay que seguir trabajando, es la planificación de redes de transporte y gas, la permeabilización, como se han hecho en algunas infraestructuras a las que me referiré, de que las líneas eléctricas lleguen al territorio, igual que la banda ancha o el gas, son un elemento clave para hacer, como digo, más fácil la implantación de empresas. Lógicamente, hay otros proyectos de extraordinaria importancia y la hoja de ruta para el tema de la térmica de Andorra creo que la tenemos bien trazada con el acuerdo unánime que hicimos en estas Cortes de la Central Técnica de Teruel. Este departamento va a trabajar con esa línea de trabajo, por redundante, que hicimos y a ver tal. Y hay contactos para la llegada de empresas. Falta definir el marco. Saben que está pendiente la firma del convenio con el Ministerio. Estamos haciendo gestiones correspondientes. El Gobierno de España está en funciones, pero desde luego en la cartera del departamento este tema es un tema fundamental. En materia del pequeño comercio, está en el acuerdo. Hay que fortalecer las estructuras del pequeño comercio, el urbanismo comercial, el asociacionismo comercial, porque es una fuente no solo ya de empleo en el territorio, sino que cumple el comercio, como saben, una función social. Aquel municipio que pierde el pequeño comercio pierde y origina desplazamientos de sus ciudadanos, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es un tema fundamental y en comercio exterior, pues seguir trabajando en coordinación con el ICES, el Gobierno de España, ARES y las cámaras de comercio en ese plan cameral de apoyo a las exportaciones que creo que es fundamental para también reforzar la competitividad y el valor añadido de los productos aragoneses para competir en los mercados internacionales. La actividad ferial, yo tuve ocasión con algunos de ustedes de estar en AINSA, en una feria importante que está consolidada, ahora viene FEMOGA, es decir, lo que hemos venido haciendo, reforzar las ferias en el territorio, que son elementos de dinamización económica, elementos de puesta en valor, por ejemplo, en AINSA, el Geoparque del Sobrarbe, con nuevas iniciativas empresariales de desarrollo endógeno, luego el apoyo a las ferias en todo el territorio, sin olvidarnos de un motor económico en el territorio para todo Aragón y con efectos muy positivos, que es la Institución Ferial de Zaragoza, con sus ferias internacionales. No nos queremos olvidar, saben que el sector artesano también es un importante núcleo de sujetar empleo en el medio rural y, desde luego, esos más de 1000 artesanos que están organizados con sus ferias, con sus productos, como he dicho yo muchas veces, manufacturas del alma, es un sector al que también tenemos que proteger. Termino, aunque tengo aquí para estar hablando con ustedes muchas horas, con el turismo. Yo creo que este es un elemento fundamental en la economía aragonesa. Creo que a lo largo de la historia de esta comunidad autónoma, creo que el turismo ha dado buenos datos, ha dado buena imagen exterior de la comunidad autónoma de Aragón y, desde luego, poner en valor todo el rico producto turismo de aventura, de naturaleza, gastronómico, de nieve, turismo de congresos, que lo hay en Zaragoza, en Huesca, en Teruel. También va a ser uno de los temas claves en la promoción, con algunas cosas de mejorar también favorecer la desestacionalización. La temporada de verano en determinadas áreas de Aragón es importantísima, la temporada de invierno con la nieve, pero hay que intentar poner en valor, como digo, los destinos turísticos, la gastronomía, la naturaleza, el turismo activo, porque este es un elemento que viene en las directrices de despoblación, es otra actividad clave y, como digo, que crea empleo en el territorio. Todo esto que les estoy diciendo sin olvidar los temas puntuales que están surgiendo. Es decir, los temas puntuales es
pues lo que tenemos sobre la mesa. Andorra, ayer o antes de ayer hubo una mala noticia. Para mí es mala el anuncio en Egea, una empresa que tuve yo el honor de traer a Aragón. Tuvo Secopol, que luego fue comprada por una multinacional y que ahora mismo podemos perder ahí algunos empleos. En Borja, anoche hablando con el alcalde, puede haber alguna otra cuestión, porque cuando se pierde algún contrato de una gran empresa. Entonces, en los temas puntuales, yo les aseguro que vamos a estar, como estuvimos ayer ya, centrados en resolver los problemas, incluso soluciones ya. Ya estamos trabajando en el caso de la empresa de Borja, que era del grupo Mondragón, Fagor Ederland, que perdió el contrato con General Motors. Ya estamos trabajando con el clúster de automoción para buscar si alguna empresa quiere venir, como hemos hecho otras veces y como hicimos en Tarazona, y estamos con la oferta a todas las empresas del clúster por restituir ese empleo con otras iniciativas. Yo, lógicamente, el detalle más concreto lo precisaré cuando ustedes me pregunten, y luego el detalle mucho más concreto vendrá recogido, lógicamente, cuando presentemos los presupuestos. Saben los diputados, todos, que cuentan conmigo y con el departamento para problemas que surjan en su representación, en su provincia, en su municipio. Van a tener un interlocutor, porque al final los temas tenemos que resolverlos entre todos, porque a veces hace falta estar muy en contacto con los ayuntamientos, con las comarcas, con los representantes políticos de las circunscripciones, porque creo que además que estos temas puntuales, como digo, complicados, creo que tenemos entre todos de poner cada uno nuestro grano de arena para resolucionarlos. Estoy abierto a sus sugerencias, incluso para incorporar líneas de trabajo en la política industrial, comercial, turística, de ferias, de artesanía del departamento. Muchas gracias, señor presidente, y disculpas por el